Antigua Guatemala perderá su título como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Soca. Eso es lo que he estado escuchando desde que empecé con este rollo del turismo hace unos 5 años, pero hasta ahora me puse a investigar por qué la gente repetía esto a cada rato. Algo que me llega un vergo de la antigua Guatemala es que la ciudad entera es el monumento. No solo una casa, no solo un palacio, sino la ciudad entera. No sé si ustedes se habían puesto a pensar así. Por 230 años fue la capital hasta que, por el terremoto de 1773, es trasladada a su sitio actual, en 1776. El abandono de más de un siglo y las leyes que prohibían su reparación o reconstrucción influyeron en la conservación de las ruinas de la antigua ciudad, congelándola en el tiempo. Ahora, su principal amenaza, irónicamente, es su reocupación. Mi nombre es Alexander, guía general de turistas autorizado por INWAT. Primer video del año y aunque es tarde, espero que hayan tenido un inicio de año aceptable y si no, tienen 11 meses para que sea un año aceptable. Agradezco a Ever Wallace, José Terraza y a René Franco por sus donaciones en PayPal. Gracias por todo el apoyo y motivación que me han brindado. Para ser incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad, el sitio debe cumplir ciertos criterios. No profundizaré en eso porque es tema para otro video. Pero entre ellos está el que debe representar una obra de arte del genio creador humano, ser un ejemplo eminente de asentamiento humano y representar un tipo de conjunto arquitectónico que ilustre periodos significativos de la historia humana. Guatemala tiene 3 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad que llenan esos requisitos y otras cosas más. Al aceptar ese título, Guatemala se compromete a cumplir las normas del Comité del Patrimonio de la Humanidad para la conservación de estos sitios. Es ahí donde hay deficiencias de parte de Guatemala, que han sido identificadas por la UNESCO como amenazas hacia la integridad y autenticidad de la ciudad. Busqué artículos y denuncias que ejemplificaran estas deficiencias del manejo de la antigua Guatemala. Eso estuvo aburrido, pero parece que sí. Le están dando duro contra el muro sin contar los desastres naturales. Podría resumirlas en industria inmobiliaria, negligencia, ignorancia e intromisión de políticos y civiles, sobreexplotación turística y debilidad en las entidades encargadas de su protección. Ahora vamos uno por uno. La industria inmobiliaria maneja mucho dinero, tanto como para generar presión política para autorizar la construcción de nuevos complejos hoteleros y residenciales. De hecho, UNESCO lista al Hotel Santo Domingo como una de las intervenciones que afecta la autenticidad de la ciudad, por haber sido construida sobre las ruinas de la iglesia y monasterio de Santo Domingo. Inaugurado en 1989, esta reutilización adaptiva de edificios históricos es impulsada por las presiones del desarrollo turístico. Aunque el museo es bien de huevo. Vemos el caso del sacerdote que es dueño de 2 residenciales y que iba a construir una tercera, en la entrada a la antigua Guatemala, multado por construir un puente sin licencias, torres eléctricas de Trexa construidas sin licencia que afectan el paisaje y bosque y cinturón verde de la ciudad colonial, comerciantes del mercado que construyen galeras en aceras públicas o propietarios de casas que conservan la fachada pero demuelen el interior o se desploman por falta de mantenimiento para construir algo nuevo, tipo estilo antigüeño. A veces hay mucho borracho, mucha fiesta, mucho sexo, que es rico pero llega al punto de depredación de bienes culturales. Llegan a romper fuentes o guardacantones, el pelotazo que quebró una imagen de la Merced, 8 inmuebles incendiados durante una fiesta de Año Nuevo, cambios de nombre de la nomenclatura antigua por negligencia o fanatismo religioso de políticos, nada representativo de la historia ni tradición oral de los vecinos ni de la ciudad. No pareciera, pero cositas así afectan la autenticidad de la ciudad colonial. La UNESCO considera la gentrificación como una amenaza para los vecinos de la antigua. Básicamente es la presión hacia los vecinos originales del área para que abandonen el lugar y así dar espacio a nuevos inquilinos más adinerados o de mayor clase social. En 1989 la casa de una vecina fue evaluada en 10,000 quetzales. En 2001 fue reevaluada en 236,000 quetzales. Señalan corrupción, pero estar en lugares así, turísticos, también influye en la plusvalía de las propiedades. Esto podría ser un ejemplo de gentrificación o alguna forma de presión. Ahora mucho capitalino vive ahí. La implementación del plan de ordenamiento territorial. Han hecho ese estudio tantas veces y están bien chileros, bien completos, incluso usé uno del 2018 para hacer este video, pero ninguna administración municipal las aprueba y la actual quiere hacer otro. En octubre del 2021, la MUNI aprobó un convenio de cooperación con la de Panchoy para realizar otro POT. Según artículos de la prensa, esa asociación pertenece a empresarios de la industria inmobiliaria y a dueños de fincas alrededor de la antigua Guatemala. El convenio incluye que la información recabada sería propiedad de esa asociación y no de la municipalidad. No hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos de la falta de regulaciones a las inmobiliarias. El centro histórico capitalino posee inmuebles como el edificio del centro que rompen la armonía arquitectónica, o el mirador de Huehuetenango que ahora sus paisajes son afectados por torres eléctricas. Todo esto fue construido en propiedad privada. Tal vez eso apuntan los finqueros a vender sus terrenos a las inmobiliarias para después construir hoteles o complejos residenciales cerca de un sitio reconocido por la UNESCO. Pero si sus terrenos son catalogados en un POT como zonas de amortiguamiento, ellos no podrían explotarlos como quisieran. Y a todo esto, ¿por qué chingados es importante lo que la UNESCO diga?
El beneficio con el que más relacionan pertenecer a este listado es el turismo. Una vez un sitio es incluido como patrimonio de la humanidad, este goza de prensa y de publicidad. Dejando a un lado lo económico, poseer ese título es prestigio a nivel internacional. Y si es bien manejado, eso puede llevar a proyectos de educación nacional y al desarrollo de identidad en el territorio. Ambas son cosas que personalmente pienso que necesita el país. Basado en lo expuesto, ¿creen ustedes que la Antigua está en riesgo? Vecinos intentaron incluir a Antigua Guatemala en el listado de Patrimonio de la Humanidad en peligro, pero no se concretó nada. Solo existen 4 lugares en todo el mundo en la historia de la UNESCO que han perdido su título como Patrimonio de la Humanidad, cultural o natural. Estos están en Omán, Inglaterra, Alemania y Georgia. República de Georgia. Las razones son muy similares a las amenazas de Guatemala: reconstrucción de ruinas, proyectos de reurbanización inmobiliaria o puentes para reducir el tránsito y que al final afectan la integridad y autenticidad. Las normas de la UNESCO no son jurídicamente vinculantes, no te van a castigar por no hacer caso. Pero se pierden los beneficios mencionados, el prestigio sería otra derrota para la historia de Guatemala que simplemente aceptaríamos. Dudo de la capacidad de INGUAT para promocionar estos destinos ellos solitos, aunque no es imposible. El turismo es una fuente de ingreso fuerte para el país, es ilógico trabajar en contra de ello. Perdemos más de lo que ganamos. Siempre se critican las normas de conservación con el argumento de que no permite traer desarrollo o progreso, pero ambas palabras son muy subjetivas. Tampoco diré que las inmobiliarias son malas, ustedes viven en una casa que alguien tuvo que construir. Pienso que todavía es responsabilidad del país arreglarlo, pero Guatemala es un país reactivo. Hasta que tienen el trujo enfrente, hasta que hay consecuencias irreparables, actúa. ¿Prevenir y participar? No gracias, todo es culpa del gobierno. Hay instituciones que se encargan para su protección, como el Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala. Tengo la impresión de que esa institución está conformada por gente profesional, inteligente, capaz y especialistas. Muchos dicen que no hacen nada, pero pienso yo que tal vez la limitante es su presupuesto. No creo que 13 millones de quetzales es suficiente para seguir siendo el talón de Aquiles de empresarios sin ética. Hay más instituciones que deberían perseguir la depredación de bienes culturales, pero estamos en una etapa en que la corrupción las está desmantelando. Y de políticos viejos que ceden a las presiones económicas por los favores que deben. La corrupción siempre te va a afectar, de una u otra manera, aunque lo negues. ¿Qué podemos hacer? Participar, aunque sea peligroso, aunque sea desalentador, aunque no veamos los resultados de nuestras intervenciones o que alguien se lleve el crédito. Hay que poner a Guatemala primero. El año pasado se abrió el Museo Nacional de Arte Guatemalteco. Ese lugar está vergón. Buena museografía, recorridos con audioguía, piezas tan interesantes y únicas, tan interactivo. Si no tomas un tour guiado por la Antigua te perdes de mucho, pero aunque sea anda a este museo. Un acierto de la actual administración del Ministerio de Cultura. Otra cosa, en diciembre pasado la terraza de la antigua catedral estuvo abierta al público. Eso es chilero. Estar en lugares en donde usualmente no hay acceso te enseña en dónde estás parado, el por qué fue incluido como patrimonio de la humanidad, el prestigio que eso conlleva y la importancia de conservarlo. Se cobra porque estos proyectos deben de ser autosostenibles, porque hay un trabajo detrás. Nada es gratis, siempre hay alguien pagando. Y ambos proyectos apuntan específicamente a la cultura. No tengo interés en cambiar su forma de pensar, puede que esté equivocado, o que mis comentarios los ofendan o que tengamos una visión política totalmente diferente. Me interesa incentivar la participación ciudadana, que la ciencia y el pensamiento crítico nos una y que sea más fuerte que nuestro ego. ¿Cuántas veces me he tenido que tragar mi orgullo? Pero eso te da madurez, aprender es el privilegio del más fuerte. Grande Satoru. Antigua va para una dirección cuestionable, mucho se ha perdido y no se podrá recuperar, pero es posible reorientarlo. Confío en que se puede, confío en los antigüeños. Cito a Platón, uno de los castigos por negarse a participar en política es que al final terminas siendo gobernado por gente inferior a ti. Gracias por ver este video, dejen sus comentarios para este tema tan complejo. Todos aprendemos de todos, hay gente tan inteligente en Guatemala. Pueden apoyar dejando su like, compartiendo este video o dejando una donación en mi cuenta de PayPal. El link está en la descripción de este video. Les recomiendo la película Up, que tiene una temática en línea con este video. Y con eso me despido. Sayonara, Evangelion.